profundicemos en la fascinante historia de Elías, uno de los más grandes profetas de la Biblia. Bajo el sol abrasador de Galaad se encontraba un hombre destinado a convertirse en una leyenda, desafiando a los reyes y reavivando la fe en tiempos oscuros. Elías el Tisbita no necesitó crónicas escritas para que su fama se extendiera. Su historia hablaba más que los logros de muchos reyes. En el siglo IX a.C., Elías brilló como un faro de verdad, desafiando la apostasía y reviviendo la fe en un reino sumido en sombras. Elías es una figura extremadamente importante en la historia bíblica por varias razones. Primero, es conocido por su papel al enfrentar la idolatría que amenazaba la pureza de la fe en Israel. En aquella época el culto a Baal, un dios pagano, se estaba extendiendo rápidamente, influenciado por la reina Jezabel y tolerado por el rey Acab. En un periodo en el que se estaba corrompiendo el verdadero culto a Dios, Elías se levantó como un ferviente defensor de la fe monoteísta, enfrentándose a los falsos profetas y llamando al pueblo a volver al Dios de sus antepasados. Su relevancia en el plan divino era incuestionable, como lo predijo Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Esta promesa profética subraya la importancia de Elías no solo en su propio tiempo, sino también en una perspectiva escatológica, señalando su papel en el futuro espiritual de Israel y la venida del Mesías. El surgimiento de Elijah está envuelto en un velo de misterio. Aunque la Biblia afirma sus orígenes en Galaad, poco se sabe sobre su familia o raíces, lo que aumenta aún más la curiosidad sobre este profeta. Elías aparece repentinamente en la narrativa bíblica, ya adulto y con la misión clara de enfrentar al rey Acab y anunciar la sequía que vendría sobre la tierra como juicio por la idolatría y desobediencia del pueblo. Este comienzo abrupto subraya la naturaleza divina de su misión y la urgencia de su mensaje. Su viaje está lleno de milagros e intervenciones divinas, demostrando el poder y la provisión de Dios en medio de la adversidad, desde ser alimentado por cuervos durante la sequía hasta resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Elías demostró una y otra vez que nada es imposible para Dios. Su resistencia física fue notable. La Biblia relata en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, sus palabras desafiantes a Acab, anunciándole una gran sequía. Elías no fue solo un hombre de palabras, sino de acción. Corrió delante del carro de Acab desde el Monte Carmelo hasta Jezreel, demostrando su vigorosa condición física y su celo incansable por cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, el impacto de Elías no se limitó a los milagros. Su obediencia y valentía al enfrentar la injusticia y la idolatría son lecciones eternas para todos los que buscan seguir a Dios. Mostró que, con fe y confianza en el Señor, incluso las situaciones más desesperadas pueden transformarse. Elías fue un profeta que vivió y predicó un mensaje de arrepentimiento y regreso a Dios, desafiando a la nación de Israel a alejarse de los dioses falsos y servir al único Dios verdadero. El legado de Elijah es inmenso. Se le recuerda no solo por sus milagros y actos poderosos, sino también por su profunda relación con Dios. En uno de los momentos más dramáticos de su vida, en el Monte Carmelo, Elías se enfrentó a los profetas de Baal en un desafío decisivo para demostrar quién era el Dios verdadero. Este acontecimiento no solo reafirmó la soberanía de Dios, sino que también restauró la fe de muchos israelitas que habían estado vacilando. Elías, con valor y fe inquebrantables, desafió al pueblo a tomar una decisión clara entre seguir al Señor o a Baal. Su ascensión al cielo en un torbellino, acompañado de un carro de fuego, es uno de los acontecimientos más espectaculares de la Biblia
y simboliza su santidad y aprobación divina. Este evento también estableció a Elías como un precursor de futuros profetas, incluido Juan el Bautista, y una figura mesiánica esperada. Elías nos enseña valiosas lecciones sobre la obediencia, el coraje y la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso en tiempos de gran adversidad. Es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar a las personas para lograr grandes cambios y de cómo la verdadera fe puede mover montañas. Si te gusta aprender sobre las enseñanzas de la Biblia e inspirarte con historias de fe y valentía, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ningún video. Exploremos más sobre la vida de Elijah juntos y las profundas lecciones que podemos extraer de su increíble viaje. Y ahora, comencemos este increíble viaje, ahondando en la vida de Elijah y descubriendo las poderosas lecciones que su historia tiene para ofrecernos. Elías el Tisbita aparece por primera vez en las Escrituras de una manera enigmática e impactante. Surgió en Galaad, una región montañosa al este del Jordán, conocida por su terreno accidentado y su duro clima. Este ambiente sin duda contribuyó a configurar a Elías como un hombre de gran resistencia física y mental. Sin embargo, la Biblia proporciona pocos detalles sobre su familia u orígenes, lo que aumenta aún más el misterio que rodea a este gran profeta. El nombre Elías significa «Mi Dios es Yahvé», nombre que refleja la misión divina que llevaba consigo. La falta de información sobre sus antecedentes familiares sugiere que la identidad y misión de Elías estaban más ligadas a su relación con Dios que a cualquier linaje terrenal. Su aparición repentina y sin previo aviso en las Escrituras subraya su papel como mensajero divino, enviado en un momento crítico de la historia de Israel. Elías es introducido en la narración bíblica en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, de una manera muy directa. Entonces Elías Tisbita, de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: «Vive el Señor Dios de Israel, ante cuyo rostro yo en pie, que en estos años no habrá lluvia ni rocío, excepto según mi palabra». Estas audaces palabras estaban dirigidas al rey Acab, uno de los reyes más malvados de Israel, quien, junto con su esposa Jezabel, promovió la adoración de Baal, desafiando abiertamente a Dios. La historia de Elías está marcada por enfrentamientos directos con la realeza y por intervenciones milagrosas de Dios. El primer gran acontecimiento que subraya su misión profética es el anuncio de la sequía al rey Acab. Este evento no solo establece a Elías como profeta de Dios, sino que también prepara el escenario para una serie de milagros que demuestran la soberanía divina. Al comienzo de su misión, Elías se enfrenta al rey Acab, uno de los reyes más malvados de Israel, que se había casado con Jezabel, una devota adoradora de Baal. Este matrimonio trajo una influencia pagana significativa sobre Israel, promoviendo la idolatría y alejando al pueblo del Dios verdadero. Elías, como mensajero de Dios, tenía una tarea clara: llamar a Israel al arrepentimiento y alejarse de los ídolos. En 1 Reyes capítulo 17, versículo 1, Elías declara a Acab: «Vive el Señor Dios de Israel, ante cuyo rostro estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, excepto conforme a mi palabra». Esta declaración es un acto de audacia y fe. Anunciar una sequía en una región que tanto dependía de la agricultura fue un golpe directo a la falsa seguridad brindada por Baal, quien era considerado el dios de la lluvia y la fertilidad. La sequía sería la prueba definitiva de que solo el Dios de Israel tenía poder sobre la naturaleza. Después de este enfrentamiento, Dios le ordena a Elías que se esconda en el arroyo Querit, al este del Jordán, para protegerse de la ira de Acab y Jezabel. Este periodo de aislamiento fue a la vez
un refugio y un tiempo de preparación espiritual. Durante este tiempo, Elías experimentó la provisión sobrenatural de Dios de una manera única. Dios envió cuervos para llevarle pan y carne a Elías cada mañana y cada tarde. Este sustento milagroso no solo mantuvo vivo a Elías, sino que también fortaleció su fe en la capacidad de Dios para proveer de maneras inesperadas. La presencia de cuervos, animales considerados inmundos, resalta aún más la naturaleza milagrosa de esta provisión, mostrando que Dios puede usar cualquier medio para cuidar de sus siervos. Con el paso del tiempo, una fuerte sequía afectó al arroyo Querite, dejándolo secar. Una vez más, Dios intervino e instruyó a Elías a dejar el arroyo e ir a Sarepta, una ciudad en Sidón, territorio pagano fuera de Israel. La elección de Sarepta como refugio de Elías es significativa. En lugar de encontrar sustento entre su propio pueblo, Elías fue enviado a una tierra extranjera, enfatizando que el poder y la misericordia de Dios no están limitados por fronteras nacionales o étnicas. En Sarepta, la presencia de Elías trajo consigo una serie de milagros que no solo sustentaron vidas, sino que también fortalecieron la fe de quienes lo rodeaban. La ciudad, ubicada fuera de las fronteras de Israel, en Sidón, fue escenario de acontecimientos que demostraron poderosamente la providencia y el poder de Dios. Cuando Elías llegó a Sarepta, encontró a una viuda al borde de la desesperación. La sequía que asolaba la tierra había provocado una escasez extrema de recursos y estaba a punto de preparar la última comida con la poca harina y aceite que le quedaban. Elías, cumpliendo la dirección de Dios, le pidió que primero le preparara una pequeña hogaza de pan, prometiéndole que si obedecía, su suministro de harina y aceite no se agotaría hasta que volviera la lluvia. Esta petición fue un acto de fe tanto para la viuda como para Elías. La viuda, a pesar de su situación desesperada, confió en la palabra del profeta y cumplió el pedido. La obediencia de la viuda resultó en un milagro en curso. Como Elías había prometido, la harina y el aceite no se acabaron y ella pudo mantenerse a sí misma, a su hijo y a Elías durante la sequía. Este milagro no solo le salvó la vida, sino que también sirvió como un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios al proveer para aquellos que confían en Él. La confianza y la obediencia de la viuda, incluso en circunstancias extremas, ejemplifican la fe que Dios espera de sus seguidores. La historia se desarrolla aún más con un evento trágico y milagroso que reafirma la autoridad divina de Elías. Algún tiempo después, el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. La madre, en su desesperación y dolor, interrogó a Elías sobre la justicia de Dios, expresando su angustia y confusión. Elías, movido por la compasión y la fe en el poder de Dios, tomó al niño en sus brazos, lo llevó al aposento alto donde se alojaba y clamó a Dios en ferviente oración. 3 veces se tendió sobre el niño, suplicando a Dios que le devolviera la vida. Dios escuchó la oración de Elías y le devolvió la vida al niño, demostrando una vez más su poder sobre la vida y la muerte. La resurrección del niño fue un milagro extraordinario que tuvo un profundo impacto en la viuda. Ella reconoció que Elías era verdaderamente un hombre de Dios y que las palabras que pronunció eran la verdad. Este evento no fue solo una victoria personal para la viuda, sino también una confirmación pública de la autoridad divina de Elías y el poder del Dios de Israel. La resurrección del hijo de la viuda no solo le devolvió la esperanza, sino que también sirvió como un poderoso testimonio para todos los que la rodeaban sobre el poder y la compasión de Dios. Estos milagros en Sarepta fueron más que actos de provisión y curación. Eran manifestaciones tangibles de la presencia y fidelidad de Dios. A través de la provisión continua de alimentos y la resurrección del hijo de la viuda,
Dios ha demostrado que está profundamente involucrado en las vidas de su pueblo, listo para proveerlos y sostenerlos en tiempos de necesidad. La fe de la viuda y la ferviente intercesión de Elías resaltan la importancia de la confianza en Dios y la oración persistente. La historia de estos milagros nos enseña lecciones valiosas sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Vemos que Dios es fiel y proveedor, respondiendo a la fe y la obediencia de sus seguidores de maneras extraordinarias. Él es capaz de transformar situaciones desesperadas en testimonios de su gloria y poder. La viuda de Sarepta y Elías nos muestran que, incluso en las circunstancias más difíciles, la fe en Dios puede traer provisión, sanación y renovación. Estos acontecimientos en Sarepta también refuerzan el papel de Elías como profeta poderoso y fiel, cuyo ministerio estuvo marcado por intervenciones divinas que reafirmaron la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La viuda reconoció en Elías a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este reconocimiento es significativo, ya que demuestra que la autoridad de Elías como profeta fue validada no solo por sus palabras, sino también por sus acciones y los milagros que Dios realizó a través de él. Mediante la provisión continua de alimentos y la resurrección del hijo de la viuda, Elías se estableció como un instrumento vital de Dios, cuya fe y obediencia permitieron que el poder divino se manifestara de manera clara y poderosa. Estos milagros no solo sustentaron vidas, sino que también fortalecieron la fe de quienes presenciaron la mano de Dios en acción. La historia de Elías en Sarepta nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él es capaz de proveer y realizar milagros cuando ponemos nuestra fe y obediencia en Él. Nos recuerda que incluso en tiempos de gran necesidad y desesperación, Dios está presente y listo para intervenir de manera poderosa. Al reflexionar sobre estos milagros, se nos anima a buscar una fe más profunda y una confianza más firme en la fidelidad y el poder de Dios. A medida que continuamos nuestro viaje a través de la vida de Elías, veremos cómo estos eventos en Sarepta moldearon y prepararon al profeta para los desafíos aún mayores que enfrentaría. La historia de Elías es un poderoso recordatorio de que la verdadera fe y la obediencia a Dios pueden traer resultados extraordinarios y milagrosos, transformando vidas y fortaleciendo nuestra relación con el Creador. El desafío en el Monte Carmelo es uno de los acontecimientos más dramáticos y significativos en la vida de Elías. Este episodio no solo demostró la soberanía de Dios, sino que también marcó un punto de inflexión en la lucha contra la idolatría en Israel. Los preparativos para el enfrentamiento comenzaron cuando Dios ordenó a Acab que se presentara, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra que estaba devastada por la sequía. Elías sabía que la idolatría promovida por Jezabel y tolerada por Acab era la raíz del problema, y este enfrentamiento sería una oportunidad para demostrar quién era el Dios verdadero. Elías propuso un desafío a Acab: reunir a todo Israel junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera en el Monte Carmelo. Este montículo era un sitio significativo y simbólico, a menudo asociado con adoración y sacrificios. El día del enfrentamiento, una gran multitud se reunió en el Monte Carmelo. Elías, solo frente a cientos de profetas paganos, presentó su propuesta al pueblo. Se prepararían 2 bulas, una para los profetas de Baal y otra para Elías. Los profetas de Baal debían invocar a su Dios para que enviara fuego del cielo y consumiera el sacrificio. Elías haría lo mismo, invocando al Dios de Israel. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron los primeros en preparar su toro e invocar a su Dios. Desde la mañana hasta el mediodía,
gritaron fervientemente, bailaron y se cortaron en autoflagelación ritual, pero no hubo respuesta. Elías, al observar la inutilidad de sus esfuerzos, comenzó a burlarse de ellos, sugiriendo que tal vez Baal estaba ocupado, viajando o dormido, y necesitaba ser despertado. La desesperación de los profetas de Baal aumentó, pero ni sus fuertes gritos ni sus rituales extremos provocaron respuesta alguna del cielo. Al acercarse la tarde, Elías llamó al pueblo para que se acercara. Comenzó a reconstruir el altar del Señor, que estaba en ruinas, usando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Este acto simbólico no solo preparó el altar para el sacrificio, sino que también reafirmó la unidad y herencia espiritual del pueblo de Israel. Luego preparó la leña, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre el altar. Para hacer el desafío aún más impresionante e imposible por medios humanos, Elías ordenó que se derramara agua sobre el sacrificio, la leña y el altar. No una, sino 3 veces, hasta que el agua empapó todo y llenó la zanja alrededor del altar. Este gesto dejó claro que no habría trucos ni errores. Si el fuego consumiera el sacrificio, sería inequívocamente una intervención divina. En el momento del sacrificio, Elías se acercó al altar y oró al Señor. Su oración fue sencilla, pero llena de fe y confianza. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que todas estas cosas he hecho en respóndeme. Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que a ti vuelva su corazón. Inmediatamente después de la oración de Elías, el fuego del Señor descendió del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua del foso. Ante este innegable milagro, el pueblo cayó de rodillas y exclamó: El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Este reconocimiento público de la soberanía de Dios fue un momento de gran triunfo para la verdadera fe en Israel. Después del milagro, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y llevados al río Cisón, donde fueron ejecutados. Este acto de justicia divina simbolizó la limpieza de Israel de la influencia corruptora de la idolatría. Al eliminar a los falsos profetas, Elías reafirmó la necesidad de adorar exclusivamente al Dios verdadero y puso fin al dominio de los cultos paganos que habían corrompido la fe del pueblo. El desafío en el Monte Carmelo es una poderosa demostración de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y un recordatorio de lo que se puede lograr mediante la fe y la obediencia. Elías, actuando con total confianza y dependencia de Dios, demostró que, incluso contra todo pronóstico, el poder de Dios es supremo. Este evento fortaleció la fe del pueblo de Israel y renovó su compromiso con el Dios de sus antepasados. Además, el enfrentamiento en el Monte Carmelo resalta la importancia de restaurar y mantener el culto verdadero. La acción de Elías de reconstruir el altar del Señor con 12 piedras fue un gesto simbólico de renovar el pacto entre Dios y su pueblo, recordándoles su identidad y herencia espiritual. La dramática respuesta de Dios al enviar fuego desde el cielo sirvió como un recordatorio inequívoco de su presencia y poder. Este evento también nos enseña sobre el coraje necesario para enfrentar las fuerzas del mal y defender la fe. Elías, solo frente a cientos de profetas paganos y frente a un rey hostil, se mantuvo firme en su misión, confiando en que Dios se manifestaría de manera poderosa. Su determinación inquebrantable y su fe son ejemplos inspiradores para todos nosotros, recordándonos que, con Dios, somos capaces de enfrentar cualquier desafío. El desafío en el Monte Carmelo y la posterior ejecución de los profetas de Baal marcaron un punto de inflexión en la historia de Israel.
La idolatría que se había arraigado profundamente en la nación fue enfrentada y derrotada de manera espectacular. Este evento no solo restauró la fe de muchos israelitas, sino que también reafirmó el papel de Elías como profeta de Dios, cuyo ministerio fue esencial para la preservación de la adoración verdadera en Israel. A medida que continuamos explorando la vida de Elías, veremos cómo este triunfo en el Monte Carmelo fue solo una de las muchas maneras en que Dios usó a su profeta para traer renovación espiritual a Israel. La historia de Elías nos anima a mantener nuestra fe y confianza en Dios, recordándonos que Él siempre es fiel y poderoso para cumplir sus propósitos a través de nosotros. Después de su triunfo en el Monte Carmelo, Elías enfrentó un desafío nuevo y abrumador. La reina Jezabel, furiosa por la ejecución de los profetas de Baal, juró vengarse de Elías, amenazando su vida. Ante esta amenaza mortal, Elías, que había demostrado tanta valentía y fe anteriormente, se sintió abrumado por el miedo y huyó para salvar su vida. Se dirigió a Berseba, que pertenecía a Judá, dejando atrás a su siervo y comenzando un viaje solitario por el desierto. La huida de Elías a Berseba y su posterior viaje al desierto marcan un periodo de gran desesperación y vulnerabilidad en la vida del profeta. Aunque había sido testigo tan espectacular del poder de Dios en el Monte Carmelo, Elías ahora se encontraba agotado, desanimado y sintiéndose completamente solo. En Beersheba se refugió en el desierto, donde, en un momento de profunda angustia, pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo: «Basta, oh Señor, quítame la vida ahora, porque no soy mejor que mis padres». En este momento de desesperación, Elías expresó un sentimiento común a muchos de nosotros, el sentimiento de estar abrumado e impotente ante las dificultades. Su oración sincera revela la profundidad de su humanidad, mostrando que incluso los más grandes profetas de Dios pueden enfrentar momentos de duda y desaliento. Sintiéndose incapaz de continuar, Elías se acostó bajo un enebro y se quedó dormido, deseando que la muerte le aliviara su sufrimiento. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no abandonó a Elías. Mientras dormía, un ángel del Señor lo tocó y le dijo que se levantara y comiera. Elías se despertó y encontró pan cocido sobre brasas y un cántaro de agua a su lado. Este sustento milagroso fue un recordatorio del cuidado continuo de Dios, incluso en los tiempos más oscuros. Elías comió y bebió, pero todavía estaba exhausto, así que se acostó nuevamente. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el camino será muy largo». Fortalecido por este alimento celestial, Elías se levantó y continuó su viaje, viajando durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Este lugar sagrado, también conocido como Monte Sinaí, fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos, y ahora sería el lugar de un encuentro transformador entre Dios y Elías. Al llegar al monte Horeb, Elías se refugió en una cueva, aún cargando con su sentimiento de soledad y desesperación. Fue allí donde Dios se acercó a él de manera profunda y personal. El Señor le preguntó a Elías: «¿Qué haces aquí, Elías?». Esta pregunta no era solo una indagación sobre su ubicación física, sino también una idea de su estado espiritual y emocional. Elías respondió expresando su celo por el Señor y su sentimiento de aislamiento. «He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas con el espada. Y solo yo me quedé, y trataron de quitarme la vida». La respuesta de Elías reflejó su profunda frustración y sentimiento de abandono. Entonces, Dios le ordenó a Elías que saliera y se pusiera de pie en la montaña
delante del Señor. Lo que siguió fue una serie de poderosas manifestaciones de la naturaleza. Un viento grande y fuerte que destrozó las montañas y rompió las rocas. Un terremoto y un incendio. Pero el Señor no estuvo en ninguna de estas manifestaciones. Después del fuego se escuchó un sonido de tranquilidad y suavidad, una suave brisa. Cuando Elías escuchó la suave voz, se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Fue a través de esta pequeña voz que Dios se reveló a Elías, no en grandes y poderosos fenómenos, sino en quietud y suavidad. Esta revelación fue un recordatorio para Elías y para todos nosotros de que Dios a menudo habla en momentos de quietud y calma, y no solo a través de grandes demostraciones de poder. En esa vocecita, Dios le habló a Elías con nuevas instrucciones y aliento. Dios repitió la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías nuevamente expresó su desesperación y aislamiento. Pero esta vez, Dios le dio a Elías una nueva misión. Se le ordenó ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo hijo de Safat como su sucesor profético. Estas instrucciones no solo proporcionaron a Elías una nueva dirección y propósito, sino que también aseguraron que la obra de Dios continuaría a través de nuevos líderes y profetas. Además, Dios tranquilizó a Elías al revelarle que no estaba solo. Dios había preservado a 7,000 en Israel que no se postraron ante Baal ni lo besaron. Este número representaba un remanente fiel que mantuvo el pacto con el Señor, asegurando la continuidad de la adoración verdadera en Israel. El encuentro de Elías con Dios en el monte Horeb fue un momento de renovación y reorientación. Fortalecido por el alimento celestial y la presencia de Dios, Elías encontró el coraje y la fuerza para continuar su misión profética. Este evento nos recuerda que incluso en los momentos de mayor desesperación y soledad, Dios está presente, listo para sostenernos, renovarnos y guiarnos. A medida que continuamos explorando la vida de Elías, veremos cómo estas nuevas instrucciones y el estímulo divino dieron forma a los siguientes pasos de su viaje. La historia de Elías en el monte Horeb es un poderoso recordatorio de que Dios siempre es fiel, listo para encontrarnos donde estemos y proporcionarnos lo que necesitamos para continuar nuestro caminar con Él. Después de su encuentro transformador con Dios en el monte Horeb, Elías recibió instrucciones claras y específicas que darían forma al futuro de Israel y asegurarían la continuidad de su misión profética. Entre estas instrucciones estaba la unción de Hazael como rey de Siria, de Jehú como rey de Israel y de Eliseo como su sucesor profético. Estos actos no fueron solo políticos, sino que tenían un profundo significado espiritual, simbolizando la intervención divina en el liderazgo y dirección del pueblo de Dios. Primero, Elías recibió instrucciones de ungir a Hazael como rey de Siria. Este acto destacó la soberanía de Dios sobre todas las naciones, no solo sobre Israel. La unción de Hazael, un extranjero, como instrumento de Dios, sirvió para recordarnos que el plan divino trasciende las fronteras nacionales y culturales. Hazael jugaría un papel crucial en acontecimientos futuros, cumpliendo el juicio de Dios sobre Israel. La unción de Jehú como rey de Israel fue igualmente significativa. Jehú sería un agente de la justicia divina, encargado de erradicar la casa de Acab y purificar a Israel de la influencia corruptora de la idolatría. Este acto aseguró que el linaje real estuviera alineado con los propósitos de Dios, trayendo renovación espiritual al reino. Sin embargo, la instrucción más personal y transformadora para Elías fue la unción de Eliseo como su sucesor. Este encuentro marcó un nuevo capítulo en la historia profética de Israel. Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat,
arando el campo con 12 yuntas de bueyes. La imagen de Eliseo trabajando en el campo simboliza no solo su diligencia y compromiso, sino también su conexión con la vida cotidiana y las necesidades de la gente. Elías, en un gesto simbólico y poderoso, arrojó su manto sobre Eliseo. Esta túnica no era solo una prenda de vestir, sino que representaba la autoridad y el llamado profético de Elías. Al arrojar el manto sobre Eliseo, Elías indicó que estaba transfiriendo su ministerio y responsabilidad de continuar la obra de Dios. Eliseo comprendió inmediatamente el significado de este acto y pidió permiso para despedirse de sus padres antes de seguir a Elías. Eliseo, demostrando su total dedicación y compromiso, realizó un acto simbólico y significativo al matar las yuntas de bueyes y cocinar su carne, utilizando el arado como leña. Este gesto marcó el final de su vida anterior y el comienzo de un nuevo camino como profeta de Dios. Compartir la carne con la gente simbolizó tanto su gratitud como su transición a una vida de servicio al Señor. Este acto de sacrificio y compartir también indicó que Eliseo estaba dejando atrás su seguridad y sustento terrenales para depender completamente de la provisión y guía de Dios. Al seguir a Elías, Eliseo asumió una posición de aprendiz y siervo, comprometiéndose a aprender y servir junto a Elías. La relación entre Elías y Eliseo no fue solo la de maestro y discípulo, sino también una profunda asociación espiritual. Eliseo, al aceptar el manto de Elías, no solo se comprometió en un camino de servicio y dedicación al Señor, sino que también se preparó para heredar el espíritu y la autoridad de su maestro. La transición de Elías a Eliseo fue más que una transferencia de liderazgo. Fue un momento de renovación y continuidad en la misión divina. Eliseo no solo asumió el papel de sucesor de Elías, sino que también recibió una doble porción del espíritu de su maestro, asegurando que la obra de Dios continuara con aún más poder y eficacia. Esta petición de una doble porción del espíritu de Elías, hecha por Eliseo, simbolizaba su profunda reverencia y deseo de estar completamente equipado para la misión que tenía por delante. Esta transición también nos enseña sobre la importancia de la tutoría espiritual y la preparación de nuevos líderes. Elías invirtió en Eliseo, preparándolo para asumir la responsabilidad de liderar al pueblo de Dios. La sucesión no fue abrupta, sino un proceso de aprendizaje, crecimiento y empoderamiento espiritual. La disposición de Elías de pasar el manto y la disposición de Eliseo de aceptarlo con humildad y compromiso es un poderoso ejemplo de cómo la obra de Dios debe continuar a través de las generaciones. La transición de Elías a Eliseo estuvo marcada por momentos significativos que reforzaron el compromiso de Eliseo con su nueva misión. La petición de Eliseo de una doble porción del espíritu de Elías y la posterior aceptación del manto demostraron su total dedicación y su disposición a asumir el papel del principal profeta de Israel. Cuando Elías se acercaba al final de su viaje terrenal, él y Eliseo cruzaron juntos el Jordán. Elías, usando su manto, tocó las aguas del río, las cuales se dividieron, permitiendo que ambos pasaran con los pies secos. Este milagro hizo eco del antiguo acto de Dios de dividir el Mar Rojo para los israelitas, simbolizando la continuidad del poder divino, obrando a través de sus profetas. Al cruzar el Jordán, Elías y Eliseo reafirmaron su compromiso con la misión divina y su fe en el poder de Dios. Finalmente, llegó el momento de la ascensión de Elías. Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego y los separó, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Este espectacular acontecimiento confirmó la aprobación divina de Elías
y el reconocimiento celestial de su fidelidad y servicio. Eliseo, al presenciar la ascensión de su Señor, gritó: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Esta exclamación expresó su reverencia y dolor por la partida de Elías, pero también simbolizó la transferencia completa del Espíritu y la misión de Elías a Eliseo. Después de la ascensión de Elías, Eliseo recogió el manto caído de Elías y regresó al Jordán. Al llegar a las aguas con su manto, gritó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se separaron nuevamente, confirmando que el espíritu de Elías descansaba sobre Eliseo y que ahora llevaba la autoridad y el poder de su maestro. La transición de Elías a Eliseo es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios al preparar y levantar líderes para continuar su obra. Eliseo, con su compromiso renovado y fortalecido, estaba ahora listo para asumir el papel del principal profeta de Israel, llevando a cabo la misión divina con la misma fe, valentía y poder que caracterizó el ministerio de Elías. Mientras exploramos la vida y la misión de Eliseo, veremos cómo honró el legado de Elías y continuó la obra de Dios con gran dedicación e impacto. La historia de Elías y Eliseo nos anima a valorar la tutoría espiritual y preparar a la próxima generación de líderes, asegurando que la misión de Dios continúe a través de los siglos. La vida de Elías dejó un profundo impacto en la historia de Israel y en las generaciones futuras, con sus acciones y profecías cumplidas de manera impresionante, especialmente durante el reinado de Jehú. Elías había profetizado la destrucción de la casa de Acab y la erradicación de la idolatría que Jezabel había introducido en Israel. Este juicio divino se cumplió durante el reinado de Jehú, como se detalla en 2 Reyes capítulos 9 y 10. Jehú fue ungido rey de Israel por uno de los discípulos de los profetas a instancias de Eliseo, siguiendo las instrucciones de Elías. Con gran celo y determinación, Jehú eliminó el linaje de Acab, según la palabra del Señor transmitida por Elías. Ejecutó a Joram, el hijo de Acab, e hirió de muerte a Jezabel, la promotora del culto a Baal. Jehú también exterminó a los familiares y seguidores de Acab, destruyendo por completo la influencia de la casa de Acab sobre Israel. Este cumplimiento de las profecías de Elías reafirmó la veracidad y el poder de la palabra de Dios, demostrando que sus decretos son ineludibles y se hacen realidad en el momento adecuado. Jehú no se detuvo allí. También reunió a todos los seguidores de Baal y los engañó para que se reunieran para un gran sacrificio. Aprovechando esta oportunidad, Jehú ordenó matarlos a todos, eliminando el culto a Baal del reino. Este acto de purificación religiosa fue una medida drástica, pero necesaria para restaurar la fidelidad a Dios en Israel. Aunque Jehú no siguió plenamente los caminos del Señor en su vida personal, su obediencia parcial en el cumplimiento de las profecías de Elías trajo un período de renovación espiritual temporal al reino. La vida de Elías y el cumplimiento de sus profecías nos enseñan lecciones vitales sobre la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la idolatría. Elías, con su valentía y celo, demostró que el verdadero culto al Dios de Israel no es negociable y que cualquier desviación hacia la idolatría trae graves consecuencias. La fidelidad de Elías en el cumplimiento de la misión divina, incluso frente a los peligros y la oposición, es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, debemos permanecer firmes en nuestra fe y obedecer los mandamientos de Dios. Además, la historia de Elías enfatiza la importancia del liderazgo espiritual y la preparación de nuevos líderes. Su relación con Eliseo y la posterior transición del ministerio ilustran cómo el legado espiritual debe transmitirse
a las generaciones posteriores. La preparación y la tutoría de Eliseo aseguraron que la obra de Dios continuara con poder y fidelidad, lo que demuestra que invertir en nuevos líderes es crucial para la perpetuación de la misión divina. Otro aspecto fundamental es el poder de la oración ferviente. Desde los milagros en el arroyo de Kerit y en Sarepta hasta el desafío en el Monte Carmelo, la vida de Elías es un testimonio de lo que se puede lograr mediante la oración sincera y ferviente. Elías nos enseña que la oración es una herramienta poderosa para conectarnos con Dios, buscar su intervención y ver sus milagros manifestados en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Finalmente, la vida de Elías nos recuerda que Dios es soberano y fiel. Él siempre está presente, listo para proveer, sostener y guiar a quienes confían en Él. Incluso en los momentos de mayor desesperación y soledad, como los que experimentó Elías en el desierto, Dios está ahí, ofreciendo su consuelo, sustento y dirección. La fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, como vimos en las profecías hechas durante el reinado de Jehú, nos asegura que podemos confiar plenamente en su plan y su tiempo. Ahora, para cerrar este momento de reflexión, los invito a decir una oración conmigo. Cierra los ojos y abre tu corazón. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por guiarnos a través de las historias de Elías y Eliseo, ejemplos de fe, valentía y obediencia. Que aprendamos de sus vidas a confiar en ti en todo momento, reconociendo tu fidelidad y amor en cada desafío que enfrentamos. Ayúdanos a vivir una vida íntegra, siguiendo tus caminos y siendo luz en un mundo a menudo sumergido en la oscuridad. Danos la sabiduría para guiar y apoyar a quienes nos rodean, tal como lo hizo Elías con Eliseo, y que, en todo lo que hagamos, honremos tu nombre y cumplamos tu voluntad. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si este momento fue valioso para ti, te pido tu apoyo aquí en el canal. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos llevar la palabra de Dios más lejos. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.